Saludos, mi nombre es Alexandra López Corujo y en la siguiente presentación hablaremos sobre el stroke isquémico. Anualmente en Puerto Rico se registran más de 5.000 casos de stroke al año. Los accidentes cerebrovasculares, como también le conocen, están entre las primeras 4 causas de muerte en la isla. En esta presentación conoceremos la condición, las causas, los síntomas y el manejo del paciente con signos y síntomas de stroke isquémico. Un stroke isquémico ocurre cuando un coágulo sanguíneo bloquea o impide o interrumpe el flujo de sangre de un vaso sanguíneo, afectando el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. Es importante que conozcamos el cerebro, porque es el órgano que afecta el stroke isquémico. Las partes del cerebro, como vemos en la imagen, se componen del lóbulo frontal, el hipotálamo, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, lóbulo occipital, cerebelo y el bulbo raquídeo. En una de las partes donde ocurra este stroke isquémico es la parte que va a afectar tanto en el cerebro como en la exposición física del paciente. Las causas para sufrir un stroke isquémico o que se consideran que causó las causantes son un coágulo sanguíneo, trombosis o embolia, una arteriosclerosis que sufre el paciente que ocurre cuando se acumulan placas en las arterias. Estas placas pues impiden el flujo de sangre. Alteración en los ritmos cardíacos. Cuando el paciente sufre de fibrilación auricular, la sangre no pasa correctamente, ¿verdad? No hay un bombeo de sangre correctamente y puede provocar un stroke isquémico. Y condiciones cardíacas, hematológicas, problemas con las válvulas del corazón o como por ejemplo el sickle cell. También condiciones como hipertensión, diabetes y dislipidemia, ¿verdad? Que causaría la arteriosclerosis. Pues son condiciones que pueden ser detonantes de sufrir o un stroke isquémico o cualquiera de sus variaciones. El paciente va a presentar síntomas como debilidad o adormecimiento de un lado del cuerpo, confusión repentina, dificultad para hablar o comprender lo que otros hablan, problemas repentinos en la visión, dificultad para caminar o mareos y de un dolor bien agudo repentino en la cabeza. Para la condición de stroke isquémico, las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Medir los signos vitales porque hay una alteración en sus signos vitales de ese paciente. Pruebas de sangre, CBC, PT, PTT para ver la coagulación del paciente, CMP y el ACV o el GFAF, que son pruebas específicas que dejan saber si este tipo de proteína específica en la sangre pues está en niveles alterados, ya es un gran indicio de que ese paciente ha sufrido un stroke. La tomografía computarizada con o sin contraste nos va a dejar saber dónde es que está el déficit sanguíneo. La ecografía de la carótida para saber si ahí hay algún coágulo que está impidiendo que el oxígeno llegue al cerebro. Y la angiografía cerebral pues nos va a permitir ver con más precisión dónde es que está la obstrucción. En el tratamiento de enfermería, obviamente tiene que haber una administración de anticoagulantes intravenosos. Es la forma más rápida y viaja por las venas, ¿verdad? Y ayuda a que donde esté esa obstrucción llegue ese medicamento y pueda permitir, ¿verdad? Que se vuelva a establecer el flujo de sangre. La cirugía endovascular en el cerebro es una cirugía que se hace, ¿verdad? Lo hacen los neurocirujanos precisamente, y ella permite destapar. Donde está esa obstrucción, me permite destapar de forma manual para que el flujo de sangre se restablezca. Y la neurocirugía de stent, ¿verdad? Que es cuando reparamos esa vena o esa arteria que sufrió algún daño con la obstrucción y entonces la reparamos para que permita el flujo de sangre y oxígeno. Los avances tecnológicos son desde la telemedicina. Ya el médico no tiene que estar en el hospital para atender a este paciente cuando llega a sala de emergencia.
sino que por a través de computadoras y cámaras se llama al médico y se presenta al paciente dentro, ¿verdad?, de la tomografía o dentro de la máquina de MRI, y el médico puede ver desde la evaluación, la primera evaluación del paciente, hablar con el paciente y hacerle pruebas neurológicas y cognitivas y establecer los primeros intervenciones que se hacen con este paciente. Los robots de neurocirugía, que también hay robots que ayudan también en la terapia ocupacional del paciente para que recupere su movilidad, y las máquinas de resonancia que han evolucionado grandemente. Las intervenciones de enfermería, de la enfermera especialista, ¿verdad? De nosotros. La primera es restaurar la perfusión cerebral para evitar daños mayores. Una vez el paciente llega a ver donde nosotros normalmente a sala de emergencia, lo primero que necesitamos es evitar, ¿verdad?, que este cerebro se siga dañando por la falta de oxígeno y de irrigación. El paciente que sufre un stroke, los primeros días, las primeras horas, se evita la ingesta de alimentos para evitar la aspiración. Esto una vez es evaluado por el equipo multidisciplinario, que son los terapistas del habla, pues ellos son los que determinan si el paciente puede alimentar y qué tipo de alimentación por boca puede recibir. ¿Ok? El apoyo en la movilidad. Es importante ayudar a este paciente a moverse, ¿verdad? El apoyo cognitivo y emocional. Este paciente va a perder mucho de su cognición, ¿verdad? Está confundido, pierde la memoria. Fíjense que hay una parte del cerebro que no está recibiendo la oxigenación que necesita. Así que es bueno ayudarlo y ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta de que algo ya no es normal. Facilitar la comunicación. El paciente con stroke normalmente sufre, ¿verdad? La comisura de la boca es una de las señales más importantes, y entonces su hablar es difícil, ¿verdad? Porque no puede articular las palabras correctamente. Educación a pacientes y familia, eso es primordial en enfermería en cualquiera de las facetas que uno se encuentra. En conclusión, el stroke isquémico es una condición seria y requiere una intervención rápida. El cerebro está sufriendo, no está recibiendo sangre, oxígeno, y efectiva para minimizar los daños al cerebro. El apoyo de la enfermera especialista en la recuperación del bienestar de salud del paciente de una forma holística es necesaria para lograr los objetivos del paciente. Ahí están las referencias. Gracias por acompañarme en esta presentación.